Masejet Menachot, Daf Tet Amud Aleph 9a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Gufa, Amar Rabbi Yohanan, Shelamim sheshechatan ba'echal kesherim sheneemar ushchato petach o el moed, velo yehe tafel hamur min ha'ikar. En la clase anterior mencionamos lo que dijo Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Korban Shelamim, ¿dónde se le hace shejitá? En la Azara. ¿Qué pasa si no se le hizo en la Azara, sino en el Ejal, más adentro? ¿Kasher o no kasher? Dice Rabbi Yohanan, kasher. ¿En qué se basa Rabbi Yohanan para decir eso? En el pasuk en Vaikra 3.2, que nos dice sobre Zebach Shelamim, sobre un Korban Shelamim, Ushchato petach o el moed. Que la shejitá, el Korban Shelamim, se tiene que hacer en la entrada, enfrente del Ohel Moed, del Ejal, o sea, en la Azara. ¿Y cómo aprendemos de aquí? Explico. ¿Qué es más sagrado? ¿Qué es más santo? El Ejal. Y toda la Kedushá de la Azara, que es Kadosh, ¿es por qué? Porque está enfrente del Ejal. O sea que la Azara, que está Kadosh por el Ejal, es secundario en relación al Ejal. ¿Sí? Como dice el pasuk, Ushchato petach Ohel Moed, se le hace shejitá en la entrada del Ohel Moed, o sea, en la Azara, porque es la entrada del Ohel Moed. Entonces no puede ser, no tiene lógica que lo secundario sea más estricto, o sea, que la Azara sea más estricto que lo primario, que el Ejal, y digamos que solo se puede hacer shejitá de Korban Shelamim en lo secundario, en lo menos Kadosh, en la Azara. Por eso, si en la Azara se puede, seguro con Shiken que se puede, ¿en dónde? En el Ejal. Así dijo Rabbi Yohanan. ¿Sí? O sea, que lo yetafel hamur min ha'ikar. No puede ser que lo secundario tenga más rigurosidad, más estricto que lo primario. Bien, la Gemara pregunta en contra de esto de la siguiente baraita. Meiti ve Rabbi Yehuda ben Betera omer minayin shemikifu de kohoim et ha'azara she'hakohen נכנסים להיכל ואוכלים מקודשי קודשים ושימי הנחות תלמוד לומר בקודש הקודשים תאכלנו והלמה לי קרא לימה בחצר אל מועד יאכלוה ולא יהיה טפל חמור מן העיקר עבודה דאדם עובד במקום רבו אמרינן שלא יהיה טפל חמור מן העיקר אכילה שאין אדם אוכל במקום רבו Tama de Katabkra, Halo Katabkra, lo yetafel Hamur Minaikar, lo ambrinan. La Gemara, como dije, pregunta de la siguiente baraita. Dice la baraita, dice Rabbi Yehuda ben Betera. ¿Qué pasa si los idólatras sitian, rodean la Azara para guerrear? ¿Sí? Y los Kohanim ahorita no pueden comer en la Azara. ¿Por qué? Porque están tirando flechas y puede ser que si comen Kodashim en la Azara les va a caer una flecha. Entonces, ¿qué hacen los Kohanim? ¿Dónde comen? Los Kohanim entran al Lejal y comen ahí Koche Kodashim y restos de Menachot. ¿Sí? Y no se invalidan esos Koche Kodashim, esos Kodashim, digamos en general, por Yotze, porque no, lo sacaste de la Azara y lo metiste al Lejal. ¿De dónde aprendemos esto? Así es la Laja. Dice Rabbi Yehuda ben Betera. ¿De dónde lo aprendemos? De un pasuk. Que respecto a Koche Kodashim, Bamidbar 18:10, dice Bekodesh HaKodashim Tohelenu. ¿Sí? O sea que los Kodashim se pueden comer también en Kodesh HaKodashim. ¿Cuándo? Cuando está sitiado, cuando no se puede comer en la Azara. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda ben Betera. Pregúntale hermano un segundo, ¿para qué necesitas un pasuk para esto? Muy sencillo. Bajatzaro el Moed Yohelua. Ya hay un pasuk que nos dice que todo lo que la Azara es Kadosh es porque es Hatzar, es el patio del Ohel Moed. O sea que es secundario en su santidad en relación al Ohel Moed. Entonces, lo yetafel, hamur minekar, no es lógico que sea más estricto lo secundario en relación a lo primario. Entonces, si se puede comer en la Azara, Koshiken que se puede comer en dónde? Si se pueden comer los Kodashim en la Azara, Koshiken que se pueden comer en dónde? En el Ejal. Entonces, ¿para qué necesitas ese pasuk en Bamidbar? Basémonos en esa lógica de Rabbi Yohanan, que lo yetafel, hamur minekar. Dice la Gemara, no, es muy diferente. Rabbi Yohanan nos habló de shejitá, que es un servicio. Y efectivamente, Adam Oved Bimkom Rabbo, cuando una persona tiene a su maestro, a su jefe enfrente, trabaja, hace servicios. ¿Sí? Entonces, como hace enfrente de él servicios, sí podemos decir, mira, los servicios, lo de Tefel, Hamur Mina y Kar. Entonces, si lo puedes hacer en la Azara, en el secundario, pues Koshigek lo puedes hacer en donde? Adentro. Pero agilá, comer, que es el caso de Rabbi Yehuda ben Betera en la baraita, comer los Kodashim, ¿sí? Que eso no es un servicio y una persona no come enfrente su jefe, enfrente su amo, no es derejeretz. ¿Por qué no es derejeretz? Porque ya son cosas particulares de uno, ¿sí? No es derejeretz. Entonces ahí sí decimos que únicamente porque hay un pasuk especial en Mamidar que dice Bekosh HaKodashim Tohelenu, por eso digo en el Ejal puedes. Pero si no hubiese hecho el pasuk, no hubiese dicho lo Tafel Mi Hamur Minikar, porque lo contrario, por el hecho que hay más presencia divina, más que Dushá, por eso no vas a poder ¿qué? Comer, solo por el pasuk. Seguimos. Itmar. Belala חוץ לחומת הזרה. רבי יוחנן אמר פסולה, ריש לקיש אמר כשרה. ריש לקיש אמר כשרה,
דכתיב, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, והדר והביא על בני אהרון הכהנים בקמץ. מקמצא ועליך מצוות כהונה, לימד על יצקהו בלי שכשנים בזר, ומידי כהונה לא בעיה, פנים נמי לא בעיה. ורבי יוחנן אמר פסולה, כיוון דעשייתה בכלי הוא, נהי דכהונה לא בעיה, פנים מי הבעיה. תנא קבעת רבי יוחנן, בלעזר כשרה, חוץ לחומת הזרה, פסולה. Ok, la Gemara nos trae un mahloket entre Rabbi Yohanan y Rish Lakish. Escuchen bien el caso. Volvemos a Korban Minja. ¿Qué pasa a una persona que mezcló el Korban Minja? Ahorita recordemos cómo se mezclaba el Korban Minja. ¿Recuerdan? Harina con aceite. ¿Cómo se mezclaba? Se colocaba primero un poquito de aceite en el klisharet. Luego encima de ese poquito se colocaba harina. Luego encima de la harina se colocaba otro poquito de aceite. Se mezclaba. Y una vez ya se mezclaba, ya echaban el resto de todo el aceite. Viene la Gemara y nos pregunta, ¿qué pasa si se hizo la mezcla de la minjá fuera de la azara? ¿La minjá está kasher o pasul? Mahloket. Rabbi Yohanan dice que pasul. Pasul. Aclaro, ¿sí? A pesar que una minjá que no se mezcló en absoluto está kasher, Rabbi Yohanan opina que una mal mezclada, me refiero a una mezclada afuera, eso es peor y todavía, y por lo tanto está que pasul. Entonces Rabbi Yohanan nos dice cuando se hizo fuera de la azara, la mezcla fuera de la azara, pasul. Resh Lakish dice kasher. ¿En qué se basa cada uno? Resh Lakish dice que kasher porque se basa en un pasuk en Vaikra 2.1. Presten atención, el pasuk dice veyatzak alea shemen, venatan alea lebona. Y después en el pasuk 2, ¿sí? Otra vez. El primer paso que mencioné es capítulo 2, versículo 1. Veyatzak alea shemen venatan alea leona. Y después versículo 2. Vevial bene Aarona kohanim vekamatz. O sea, que kohanim se menciona únicamente respecto a la kemitzá. Vevial bene Aarona a kohanim vekamatz. Ahí es que se menciona kohanim. Pero antes, el pasuk primero que habla de la yetzikat shemen, que es colocar el aceite. Sí, menciona en el primer versículo. Mashma que no requiere kohanim, o sea que la mitzvah de kohanim es únicamente de la kemitzá en adelante. Entonces, vemos que la yetziká y la belilá, lo que es antes de la kemitzá, que es la colocada, la vertida de aceite y la mezclada, no requiere kohanim, sino lo puede hacer también usar. Y si kohanim no requiere, pues tampoco requiere que se haga, así entiende Resh Lakish. De la misma manera que kohanim no requiere, tampoco se requiere que se haga adentro, sino se puede hacer afuera. Por eso Resh Lakish dice que es kasher. Sin embargo, Rabbi Yohanan se basa, de Rabbi Yohanan dice que está pasul. ¿Por qué? Porque él dice que ya que la mezcla, el hacer de la minjá, o sea, lo que se hace en la minjá, o sea, la mezcla, la yetziká y la belila, yetziká es cuando se coloca el aceite, belila es cuando se mezcla, se hace en un klisharet, ¿sí? No obstante, no requiere una, pero el hecho que requiere klisharet, entonces eso te insinúa que sí requiere que se haga adentro de la azara. Le manata una varita a favor de Rabbi Yohanan, que ¿qué dice Rabbi Yohanan otra vez? Que una minjá que se hizo afuera de la azara está pesulá. Dice Meforesh la varita, si le mezcló un zar, kasher, pero si la mezcló fuera de la azara, pasul. Ok, Rabotay, seguimos. Otro mahloket entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish sobre Korban Minja. Itmar, Minja shechasera kodem kemitzah. Rabbi Yohanan amar yavi mitoch beto vimalena. Resh Lakish amar lo yavi mitoch beto vimalena. Rabbi Yohanan amar mevi mitoch beto vimalena kemitzah kavale. Resh Lakish amar lo yavi mitoch beto vimalena kedushat kli kavale. Eite Rabbi Yohanan Resh Lakish chasera log imat shelo yatzak imalenu tiuvta. Ok, la Gemara nos trae otro mahloket, como dije, entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish sobre el siguiente caso. ¿Qué pasa? Un Korban Minja que se volvió deficiente, o sea, que se volvió deficiente, le faltó, ¿sí? Le faltó, ¿sí? De su cantidad previo a la kemitzá. O sea, Korban Minja todavía no se ha hecho la kemitzá y le faltó de su cantidad, se perdió parte. ¿Qué se puede hacer? Más lo que Rabbi Yohanan dice, no pasa nada, que el dueño de la minjá traiga más harina de su casa y la llene la cantidad necesaria y así puede proceder a hacer kemitzá y todo está kasher. Aquí dice, no, una vez se trajo la minjá, ya se colocó en el kli, y después faltó, ya no puedes rellenarlo y ya está pasul, no tiene solución. ¿En qué se basa cada uno? Rabbi Yohanan dice que puede traer de su casa y rellenarlo, porque él dice que lo que fija una korban minjá que no tenga solución, que se aprende el pasuk en mina minjá, que nos dice que una minjá que faltó se hace pesulá, que es lo que fija eso en la kemitzá. Entonces, si no has hecho kemitzá, puedes llenar. Sin embargo, Resh Lakish dice, no puedes porque lo que fija esto es muy bien, kedushat kli. Muy bien. Si el mina minjá que dice que cuando falta está pasul es únicamente es desde cuando no es de la kemitzá, sino cuando hay que usar kli. Y por lo tanto, si ya está en el kli y después faltó, no tiene más solución según Resh Lakish.
Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish de una Mishnah en Masejet Negaim, ¿sí? Está escrito respecto al Lok Shemen Shel Metzorah, que es lo que trae el Metzorah, una de las cosas que trae el Metzorah. Lok Shemen, una medida de aceite. ¿Qué pasa si faltó, se volvió deficiente, ¿sí? El aceite del log, ¿sí? Se tiró, se perdió aparte, se cayó aparte. Dice la Mishnah, si pasó esto antes que haga Yetziká del Cohen del aceite se vertía hacia la mano izquierda de otro Cohen y de ahí hacia el Metzorah, pero bueno, antes de la vertida, entonces puede solucionar echando más aceite y completándolo. Y así vuelve al kashrut, así dice la Mishnah. Vemos en esta Mishnah que a pesar que ya está en el kli, si faltó, tiene manera como rellenar y solucionar. Entonces dice Rabbi Yohanan, pregunta en contra de Resh Lakish, que dice que Kedushat Kli es lo que covea y no hay más solución. Aquí vemos que sí hay solución. Y la Gemara se queda en tiufta si acepta esta prueba contundente a favor de Rabbi Yohanan en contra de Resh Lakish. Seguimos, otro mahloket más entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish sobre una minja que se volvió deficiente, ¿sí? Faltó. Itmar shiraim shechasru ben kemitzah leaktara. Rabbi Yohanan amar maktir kometz alehem Resh Lakish amar en maktir kometz alehem. Aliba de Rabbi Eliezer kula alma lo pligi ki pliga aliba de Rabbi Yoshua detnan. Nitme un sheyarea nisefu sheyarea avdu sheyarea kemidat Rabbi Eliezer keshera kemidat Rabbi Yoshua pesula. Man de pasal que Rabbi Yoshua un man de machshar ad kan lo amar Yoshua tamela de lo ishtayer avalacha de ishtayer afilo Rabbi Yoshua mode. Detnan Rabbi Yoshua omer kol hazevachim shebatorah shenishtayer mehem kezayit basar o kezayit chelev zorek adam. כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, אינו זורק את הדם. ובעולה, אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, זורק את הדם, מפני שבעולה כולה כליל. ובמנחה, אף על פי שכולה קיימת, לא יזרוק. מנחה מה יביתה? אמר רבא, מנחת נסכים, סקת החמינה הועילו בעדי זבח חתיה, כי גופי עדי זבח דמיה, כמה שמלן. ומאן דפסל, שאני יחד אמר קרא, והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבחה המנחה, עדאיתא לכולה מנחה לא יקטיר. Veidach min minja, minja shayeta kebar. Perdón por leer tanto, explico. Ahí va a mostrar el siguiente caso. ¿Qué pasa? Korban minja. Que ya se le hizo kemitza. Ahorita ya es otro caso. Korban minja que ya se le hizo kemitza. Y después de hacerle kemitza, antes de la aktara, antes de la ofrenda, o sea, entre la kemitza y la ofrenda, ahí se volvió la minja deficiente. ¿Sí? O sea, se faltó de qué? De los shiraim, de los residuos. ¿Sí? El kometz está completo. ¿Pero qué se volvió deficiente? Los shiraim, los residuos. ¿Se puede proceder ahorita a ofrendar el kometz o no? Mahloket. Rabbi Yohanan dice, adelante, procede con el kometz. Colócalo y ofréndalo. Colócalo sobre el mizbeach y ofréndalo. Resh Lakish dice, no se puede proceder a ofrendar el kometz. ¿Sí? Mahloket. Rabbi Yohanan dice, sí puede seguir. Resh Lakish dice que no. Presten atención. La Gemara clara y explica. Según la opinión de Rabbi Eliezer, que vamos a ver más adelante, según ambos, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, no hay mahloket, que según Rabbi Eliezer seguro se puede proceder a hacer el kometz. El mahloket es según la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Cuál es ese mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua? En la Mishnah más adelante, Daf Vav Amud Aleph, 26a. Ahí, la Mishnah más adelante nos habla sobre un korban minja que se le hizo ya que mitzah. Y todavía no se le ha hecho que actara la ofrenda. ¿Qué pasa si se impurificó los residuos de la minja en ese lapso de tiempo entre la kemitzá y la actara? O se quemó los residuos, o se perdieron los residuos, de tal forma que ya no hay residuos. ¿Sí? Entonces, según Rabbi Eliezer, dice la Mishnah, según Rabbi Eliezer, que él dice respecto a zebahim, respecto a animales, que uno puede proceder a salpicar la sangre, inclusive si no queda de la carne o de los emurim de las partes sacrificiales. O sea, aquí también esta minja va a estar keshera, porque a pesar que no quedó residuos, sí puedes proceder a ofrendar. Sin embargo, según Rabbi Yoshua, que dice que en zebahim, que en animales, no puedes proceder a salpicar la sangre si no queda carne o partes sacrificiales. O sea, aquí también esta minja va a estar ¿qué? Petzulá. ¿Por qué? Porque no puede ser que mitzá cuando no quedan residuos. Así dice la Mishnah. Entonces, según Rabbi Eliezer, no hay duda, según Rabbi Eliezer en la Mishnah, no hay duda que un kometz, cuando una minja que se le hizo que mitzá y todavía no se le ha hecho actará, y se volvió deficiente, o sea, faltó un poquito, en el caso nuestro, faltó un poquito de los shiraim,
¿sí? O sea, que no se fue todos los shiraim, sino faltó un poquito kol shiken, que se va, ¿qué? Según Rabbi Eliezer, kol shiken se va a poder. Si en este caso se puede, kol shiken en este caso se va a poder. Sin embargo, según Rabbi Yoshua, ahí está el mahloket. Uno dice que no se va a poder el Shlakish, porque dice, mira, como Rabbi Yoshua, de la misma manera que Rabbi Yoshua dice cuando los residuos se fueron completamente no se puede, pues también cuando se fue parte, tampoco se puede. Y el que dice que sí se puede, o sea, Rabbi Yohanan dice, no, todo lo que dice Rabbi Yoshua que no se puede es en la Mishnah ya, que los residuos se perdieron completamente, se impurificaron completamente, se quemaron completamente. Pero aquí que quedó parte, solo parte se fue y parte quedó, ahí también Rabbi Yoshua está de acuerdo que se puede proceder a hacer el comenzar, que el mahloket entre Rabbi Yohanan y el Shakish, según la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Sí? La Emana trae una baraita, ¿sí? Que a favor de Rabbi Yohanan. Que Rabbi Yoshua está de acuerdo que todo lo que dijo Rabbi Yoshua, que está pasur, es únicamente cuando se perdió todos los residuos. Pero si quedó parte, sí se puede. También está de acuerdo Rabbi Yoshua que se puede proceder a ofrendar el comets. ¿Dónde vemos eso en la baraita? O sea, como Rabbi Yohanan. Una baraita a favor de Rabbi Yohanan. Dice la baraita, Rabbi Yoshua dice. O sea, Rabbi Yoshua dice en la baraita. Todos los debajim de la Torah. ¿Sí? La baraita es larguecita y la prueba es de la primera parte. Pero vamos a explicar todo. Dice Rabbi Yoshua, todos los zebahim, que es zebahim, animales que se le hace shejitá, ¿sí? Que se perdió o se invalidó su carne o sus cebos, sus partes sacrificiales, pero quedó un kazay de carne o un kazay de cebo, o sea que no se perdió todo completo, se puede proceder a tirar sangre. ¿Por qué? Porque la tirada de sangre sirve, según Rabbi Yoshua, es necesario que recaiga, permita algo. Y aquí está permitiendo algo, según Rabbi Yoshua. ¿Qué está permitiendo? El kazait, ya sea el kazait de carne o kazait de gele, las partes sacrificiales. Vemos aquí Meforash, esto Rabbi Yoshua le dice sobre Zebahim, pero la idea está clara. A favor de Rabbi Yohanan, que a pesar de que Rabbi Yoshua prohíbe salpicar la sangre cuando se perdió completamente, pero si quedó un poquito, ya, más pic. Igualmente minja, vamos a decir lo mismo, que si los residuos se perdieron completo, o sea, se perdieron, se quemaron, se purificaron completos, no se puede según Rabbi Yoshua, pero si quedó un poquito, tiene la kemitzá que causar el permiso y por lo tanto tiene lo que causar permiso sobre un poquitito y está permitido. Prueba a favor de Rabbi Yohanan. Ok, la Gemara sigue trayendo el resto de la baraita, ¿sí? ¿Qué pasa si quedó de los de Bajim? ¿Sí? Hizo shejitá los de Bajim y vas a subir algo a la... Perdón, quiere hacer zerika, ¿sí? Que zerika, que mitzvah es igual a zerika, es equivalente a zerika. Pero quedó mitad de kazait de carne y mitad de kazait de partes sacrificiales, de geleb. No se puede salpicar la sangre. ¿Por qué? Porque no obstante hay un kazait en total, pero no se suma, no se asocian esos dos porque mitad es consumo de misbeach y mitad es consumo de persona y no se puede asociar. Sin embargo, en Korban Olá, cuando es mitad de kazait de carne y mitad de kazait de geleb, ahí se pueden asociar porque ambos, también en Korban Olá, en Korban Olá, todo es elevación, entonces todo es consumo de misbeach y por lo tanto sí se puede asociar mitad de kazait de carne con mitad de geleb. Y en Korban Minja, a pesar que todo queda, no se puede salpicar la sangre. Pregúntale, ¿de qué estás hablando de salpicar sangre en Korban Minja? No existe salpicar sangre en Minja. Dice la papá, no te voy a explicar. Está hablando de Minjat Nesachim. ¿Qué es Minjat Nesachim? Korban Minja, que viene junto con libaciones con un Korban. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? En un caso que no quedó nada, se le hizo shejitá al animal, que viene con esas libaciones y con ese korban y con esa minja, ¿sí? ¿Qué pasa si no quedó nada de carne, nada de partes sacrificiales? Yo no hubiese pensado que se puede salpicar la sangre. ¿Por qué? Porque junto con ese combo viene que un korban minja y el korban minja, entonces al tirar la sangre te permite la minja. Yo no hubiese pensado que ya que viene con el zebaj, es parte del zebaj y por ende, aunque no quedó nada del animal como tal, ni partes sacrificiales ni carne, pero sí te quedó la minja. Kamashman nos dice, no es así, aunque quedó toda la minja, si no quedó nada del animal, no se puede. ¿Okay? Pero de todas maneras, de la primera parte tenemos una prueba a favor de Rabbi Yohanan, que según Rabbi Yoshua, que dice que no se puede salpicar la sangre o la actará del cometz de la minja, eso es únicamente cuando los residuos se perdieron completamente, pero si queda un poquito, lo dice sobre animales, sobre zebach, si queda un poquito de carne, un poquito de eso, ahí sí se puede, y la idea es que también sea así también en Korban Minja, se prueba a favor de Rabbi Yohanan. Bueno, y según Resh Lakish, que dice que también, que según Resh Lakish, que opina que según Rabbi Yoshua, aunque se perdió un poquito, ya no se puede más que proceder a hacer la Aktarat Kometz. ¿Qué va a hacer con esto? Dice, no, él va a decir que es diferente. Es diferente Minja, porque es diferente Minja que es de Bajim. Todo lo que dice Rabbi Yoshua, que si quedó un poquito se puede proceder a salpicar, es en Zebahim. Pero Minja no, porque Minja es diferente, porque hay un pasuk en Vaikra 2.9 que dice, Ve'erima kohen minha minja et askarata veiktira misbeja. La palabra que es Minja, que sobre ella está escrito Veiktir, la Aktará, Minja es toda la Minja.
¿Sí? O sea, a pesar de que así opina Resh Lakish, entonces a pesar que vemos claramente en la baraita que sobre Zebahim Rabbi Yoshua dice que se puede salpicar la sangre cuando queda un poquito de los residuos, no todo, pero un poquito, pero respecto a Aktarat Hometz no va a ser suficiente cuando queda un poquito de los residuos, sino tiene que ser la Haminja Beiktit, la Minja completa. Bueno, ¿y qué va a hacer Rabbi Yohanan con este pasuk? Dice, no, Minja es la Minja que estuvo completa en un principio, ¿sí? Ahí es cuando puedes hacerle Hometz, ¿sí? Pero si en el momento de la actará ya no está completa y quedó algo, puedes proceder ya a hacer. Tiene que ser en un principio. Bueno, más lo que como entenderlo. Entonces no hay pregunta en contra de Shlakish, no hay pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Cada opinión cuadra según la opinión de Rabbi Yoshua y según la opinión de Rabbi Yoshua en Zebahim también, como explicamos ya. Seguimos. Eitive, Rabbi Yohanan le Resh Lakish. Achelo pirka nifras lachma. Halechem pasul vemaktir alav et abazichin. ואם מי שפרקה נפלס לחמה, הלחם פסול ומקטיר עליה את הבזיחים. ואמר רבי אלעזר לא פרקה ממש, אלא כיוון שהגיע זמנה לפרק, אבל פי שלא פרקה. אמר לה, המאני רבי אליעזר היא. אמר לה, אנא אמינא לך משנה שלמה, ואמרת ליאת רבי אליעזר, היא רבי אליעזר, מה עיר הנפרס? אפילו שרוף ואבודה ממכשיר. השתיק, והמה ישתק? לימה לה, ציבור שני, הואיל וישתריה תומה לגבה, ישתריה מחסרות. אמר רבא דבר אבא, זאת אומרת, החיסרון כבעל מום דמה. ואין בעל מום בציבור. ידי רבא וכמה לרשמתה, אמר לרבי יוסף בר שמעיה לרב פפא, מלא עסקינן דרבי יוחנן וריש לקיש במנחת העומר, דציבורי ופליי. Ok, presten atención. La Gemara trae otra pregunta en contra de Resh Lakish. Otra vez, ¿qué dice Resh Lakish? Que según Rabbi Yoshua, si una se hizo kemitza y todavía no se ha hecho que actará, si los residuos no están completos y no se perdió que inclusive un poquito en el Korban Minhat, según Rabbi Yoshua sigue estando que inválido para ofrendar. Aunque queda un poquito, aunque queda todavía un poco, el hecho que ya se volvió deficiente parcial, ya no se puede ofrendar esa kemitza. Así es, según la opinión de Resh Lakish en la opinión de Rabbi Yoshua. Bueno, obviamente todo eso en la opinión de Rabbi Yoshua. Así es la opinión de Resh Lakish. Viene Rabbi Yohanan y pregunta en contra de Resh Lakish. La siguiente baraita, ¿sí? La siguiente baraita nos habla sobre el lechem apanim. Lechem apanim con la levoná, ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si se perdió parte del lechem apanim antes de que el Cohen los retiró de la mesa, sobre la mesa? Dice la baraita, el lechem apanim queda inválido para ser consumido y tampoco se puede proceder a ofrendar los bazijim de la levona. Recuerden que los bazijim de la levona en relación al lechem apanim es equivalente a la cometz en relación a los residuos de la minja. Entonces otra vez, si se rompió parte del lechem apanim, se perdió parte, ¿sí? Se volvió deficiente parte, ¿sí? Parte, ¿sí? Antes de que quitaron el pan de la mesa, entonces el lechem está inválido y tampoco se puede ofrendar los bazejim en el mizbeach. Sin embargo, si se volvió deficiente los lechem apanim, se perdió parte después de que quitaron el pan del shulchan, ¿sí? De sobre el shulchan, ahí el pan está inválido para ser consumido por los kohanim, pero sí se puede proceder a ofrendar los bazejim de levoná, las cucharas de levoná sobre el mizbeach. Así se la baraita. Y la Gemara aquí lo agrega, aunque no tiene que ver con la pregunta que vamos a hacer, pero la Gemara aquí agrega la explicación que ya mencionamos en la clase anterior sobre esa baraita, que dijo Rabbi Elazar, que no se refiere que quitó, cuando la baraita dice que si ya quitó el lechem apanim, no se refiere que lo quitó mamash, sino el hecho que llegó el tiempo de quitarlo, ¿sí? El hecho que ya llegó el tiempo, o sea, en Shabbat, después de la sexta hora del día, a pesar que no lo ha quitado todavía, se considera que ya es como si fuese quitado, y si faltó en ese momento, entonces el pan queda inválido, pero sí se puede proceder a hacer la que los bazejim del levona. Pero bueno, independientemente de esta explicación de la Eliezer, vemos claro en la baraita que si faltó, se volvió deficiente, parcialmente, ¿sí? Parcial. Nifras, ¿qué es nifras? Parte, ¿sí? Del lechem apanim, entre siluk levoná y actará, ¿sí? ¿Sí? Todavía está caché la levoná para actará, ¿sí? Entonces, si es en levoná en relación al lechem apanim, pues también en kemitzá debería ser que también el kometz en relación, que es equivalente a, como dijimos, al kometz en relación a los residuos de la menajot, también debería ser que si se faltó parte, debería estar que kasher. Pregunta en contra Resh Lakish. Responde Resh Lakish, no me preguntes esa baraita, porque esa baraita, todo lo que yo dije, le responde Resh Lakish, Rabbi Yohanan, todo lo que dije es en la opinión de Rabbi, como dijimos antes, de Rabbi Yehoshua, ¿sí? Pero esta baraita, el autor es ¿quién?
Rabbi Eliezer, que él dice que está kasher una minja, aunque no nada más si queda poquito, sino inclusive si no queda ¿qué? Si no queda nada. Dice la Gemara, si es así, le pregunto a Rabbi Yohanan Lakish, entonces yo trajo una Mishnah. Y tú me dices que es Rabbi Eliezer, no me cuadra. Si es Rabbi Eliezer, pues ¿por qué la Mishnah me dice que cuando faltó un poco está kasher? Debería que, si es Rabbi Eliezer también, si faltó completo, debería estar que kasher y podías proceder a hacer la actara de la leboná, aunque faltó completo. Resh Lakish se quedó callado. ¿Sí? Pregúntale a María por qué se quedó callado. Que le diga que es diferente. Lejem apanim es diferente. ¿Por qué? A pesar que Resh Lakish dice que en Minja es así, pero el Lejem apanim es diferente. ¿Por qué? Porque es de tzibur. Es tzibur. ¿Y qué pasa si es tzibur? Ya que tzibur es más permisivo que cuando es tuma, aún así que es tuma se hace, pues de la manera que es más permisivo respecto a tu madre, de la manera que es más permisivo respecto a tu madre, también es más permisivo respecto a si es hacer. ¿Sí? Pero en verdad podría responder, ¿por qué Resh Lakish se quedó callado? Podría responder que en verdad en Korban Minja si es hacer un poco, ahí está pasul legam, o sea, no se puede proceder nada. En Lejem apanim sí, porque somos más permisivos, porque ya que es tzibur se permite tu madre, también se permite hacer. ¿Por qué Resh Lakish se quedó callado y no respondió así? Dice Rabba Barabá, esto significa, la razón que Resh Lakish no respondió así es porque él opina que Gizarón, cuando es hacer, es como si fuese un Balmum, es como si fuese que tiene un defecto. Y no existe permitir un Balmum también cuando es tzibur. ¿Sí? La Gemara trae otro de Morá que dice Papá, que dijo sobre lo que se quedó en silencio Resh Lakish. Dice Rabbi Yosef Bar Shemaya Rapapá, que acaso no estamos hablando aquí, que voy a decir por qué se quedó en silencio, porque Rabbi Yohanan y Resh Lakish, cuando dicen lo que dicen, que una minja que faltó entre la Kemitzá y la Aktará, que según Resh Lakish está pasul y según Rabbi Yohanan si quedó un poco está kasher, están hablando en cualquier minja. También en minja que minjat Omer, que es Korban Tzibur. ¿Sí? Por eso Resh Lakish se quedó callado y no respondió Korban Tzibur es diferente, porque Resh Lakish dijo lo que dijo también en Korban Omer, que es minjat Tzibur, y aún así dijo lo que dijo. Se no podemos decir Korban Tzibur es diferente, ¿no? Porque él dijo lo que dijo en todas las menajot, también en Korban Tzibur. Seguimos a Botay. Amar Rab Malkio. Tanahada, misolta, sheim hasera kol sheu pesula, umishamna sheim hasera kol sheu pasul. Betaniaidach veanoteret min hamincha, pratre mincha shehaserai, veshehasar kumtza, veshelo iktir milebonata klum, trekrae vehasrut lamali. לאו חד למנחה שחסרה קודם כמיצה, ואחד לשיניים שחסרו בין כמיצה להקטרה, ותיובתא דרבי יוחנן בתרוויו. לא. למנחה שחסרה קודם כמיצה, חד למנחה שחסרה קודם כמיצה, די מביאים איתו עם עלי נעין ואילו לא, וחד לשיריים שחסרו בין כמיצה להקטרה, דאף על גב דמקטיר קומץ עליהם, אותם שיריים אסורים באכילה. די בעלהו, לדברי האומר שיריים שחסרו בין כמיצה להקטרה, מקטיר קומץ עליהם, אותם שיריים מים באכילה. אמר זעירי, אמר קרא, והנותרת ולא מן הנותרת, ולא הנותרת מן הנותרת. רבי ינאי אמר, Mina minja sheayeta kvar. Y aquí acabamos para hoy. Ahorita la Gemara trae una pregunta en contra Rabbi Yohanan. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Cobra minja. Lo repito para que tengamos claridad. Que se le hizo kemitza, pero todavía no actará. Entonces están entre el lapso de kemitza y actará. Y en ese momento se volvió deficiente parcialmente los residuos. Según Rabbi Yohanan, también según Rabbi Yoshua, en este caso va a estar kasher. ¿Por qué? Porque quedó parte. No es que se volvió deficiente completo, sino parcial. Por eso, según Rabbi Yohanan, kasher. Viene la Gemara, viene Rab Malkio y pregunta en contra de Rabbi Yohanan lo siguiente. Presten atención. Dice Rab Malkio, hay dos baraitot. Les adelanto, no discuten en la halajá, pero sí aparentemente traen diferentes fuentes para la misma halajá. Explico. Primera baraita dice lo siguiente. Presten atención a los pesukim para no confundirnos. Hay un pasuk respecto a minja en Vaikra 2.2. Vaikra 2.2. Dice el pasuk, Vekamatz misham, misolta umishamna. ¿Sí? Que es misolta, de su harina. Su harina es, que tiene su harina, como afique, misolta, tiene que ser completo. Si falta un poco de isarón solet, si falta un poquito de la cantidad mínima requerida del isarón solet, no sirve, pasul. Y mishamna igualmente, tiene que tener su aceite necesario. Si falta un poquito, mishamna. ¿Está qué? Pasul. Así dice la primera baraita. Entonces de aquí aprendemos aparentemente que cuando falta en la minja, ya sea en la harina o en el aceite, está pasul. ¿De qué pasuk otra vez? Vaikra 2.2. De kamatz misham misoltahu mishamna. Primera baraita. Segunda baraita dice, cita otro pasuk. Vaikra también el capítulo 2, pero no versículo 2, sino versículo que le sigue, 3. Vehanoteret minha minja. Le Aarón Banav.
De la palabra minja deduce la baraita, esta segunda baraita, que la minja nada más está kesherá cuando está haminja. ¿Qué significa minja? Cuando está shalem, completa. Queda excluido una minja cuando está deficiente, cuando no está completa. O que, mejor dicho, o que no está completa los residuos, o que no está completa el cometz antes de la actará, o que está completo todo, pero no le colocó de la levona en la actará. De todas maneras, en la segunda baraita vemos claramente que cuando no está completa, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el pasuk que nos dice que no sirve? Pasuk 3, pasuk gimel. Vean, no termina minja. Entonces, tenemos la misma alajá, ambas baraitas están de acuerdo. Pero ¿para qué necesito dos pesukim? La primera baraita dice un pasuk, la segunda baraita dice un segundo pasuk. ¿Sí? ¿Para qué necesito los dos? Dice la Gemara, dice Rab Malkió, aparentemente, y de aquí viene la pregunta contra Rabbi Yohanan, presten atención, aparentemente para decirte que ¿qué? Para decirte el primero, ¿cuál es el primer pasuk? Vekamatz Misham Misoltá, o Mishana, pero enfoquemos en Misoltá, que es la misma idea. No viene a decir qué pasa cuando una minjá le faltó, se volvió deficiente, ¿sí? Previo a la Kemitza, que ahí está la minjá que Pesulá. Entonces, ese es el primer pasuk. Cuando se volvió deficiente previo a la Kemitza, ¿sí? Y el segundo pasuk, aparentemente, ¿qué te viene a decir? Vean, no teres mina minjá. Cuando los shiraim, los residuos se volvieron deficientes después de la Kemitza, antes de la Actará. Y nos enseña que también en ese caso está pasul. Pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Doble, ¿sí? Sobre la minjá shehasra. Ya sea en su alajá que dice que una minjá que faltó antes de la Kemitza está kasher a través, lo mencionamos antes, a través de que lo complete, ¿sí? De la completa. Aquí vemos de que sí. En el primer pasuk aprendemos, según esta explicación de la Malkió, que si faltó previo a la Kemitza, esta pasuk no se puede completar. Y también del segundo pasuk, de anotar minja, aprendemos que cuando faltó de los residuos después de la Kemitza entre la Tará, está pasul. Y Rabbi Yohanan nos dice que si quedó un poquito, está que kasher. Doble pregunta en contra de Rabbi Yohanan. ¿Sí? Dice la hermana, no hay pregunta. ¿Por qué? Podemos explicar que los dos pesukim te hablan sobre otros casos. No sobre otros casos, sobre otros puntos, sobre otros momentos. Y de esa forma no hay pregunta en contra Rabbi Yohanan. El primer pasuk, Vekamatz misoltau mishamna, te viene a enseñar que cuando una minjá se volvió deficiente, previo a la Kemitza, está pasul mientras que no rellene. Pero si trae de su casa y rellena, está kasher. O sea, ya no hay pregunta, no hay contradicción en la primera alajá de Rabbi Yohanan que ya mencionamos previamente, que no es lo que estamos hablando ahorita de Rabbi Yohanan, pero... Y el segundo pasuk, Veanoteres mina minjá, te viene a decir, escuchen bien, que cuando los residuos de una minjá se volvieron, cuando digo residuos me refiero después de la Kemitza, porque ahí es cuando hay residuos, ¿sí? Cuando los residuos de una Kemitza se volvieron deficientes, ¿sí? Deficientes, ¿sí? Después de la Kemitza y antes de la Actará, ¿sí? Ahí puedes proceder a colocar el cometz en el Mizbeach, pero está pasul, no viene a enseñar el pasuk, como no está completo, está pasul, ¿qué? Los residuos. Pero el cometz sí lo puedes colocar. O sea, el segundo pasuk que te viene a decir, sí, está hablando cuando faltaron los residuos. Lo mismo que dijimos antes, pero te viene a enseñar que está pasul, no el cometz para el Mizbeach, sino los residuos para consumo. O sea, no hay pregunta en contra Rabbi Yohanan. ¿Sí? Y efectivamente, ¿dónde vemos esta idea? Que a pesar que el cometz está kasher para actará, los residuos, si faltan, pueden estar inválidos para agilá, a pesar que el cometz está kasher. Una duda que tuvieron en la yeshiva, según la opinión que dice que los residuos que se volvieron deficientes entre la kemitza y la actará, se puede proceder a colocar el cometz. ¿Sí? O sea, según Rabbi Yohanan, la opinión de Rabbi Yohanan, ¿esos residuos se pueden comer o no se pueden comer? Mahloket. Zeiri dice, el pastor dice, vean noteret mina minja, y no dice, vean noteret mina noteret. ¿Sí? Mashma que de aquí aprendemos que el pasuk te permite comer únicamente los residuos cuando fueron residuos una vez, o sea, residuos del cometz, y no residuos de residuos, o sea, cuando faltó también los residuos, ya serían residuos del cometz y residuos de lo que se faltó, ¿sí? Entonces aquí opinaría que no se puede comer. Rabbi Yanai dice que mina minja shayeta kvar, o sea que si estaba completa, que según Rabbi Yanai efectivamente se puede comer los residuos de una minjá que estaba completa en el momento de Kemitza, a pesar que después se volvió
deficiente. Entonces, dice la Gemara, podemos decir, como la primera opinión de Zeiri, que, repito, que el pasuk, ese segundo pasuk, al menos no viene a decir cuando no está completo, cuando hubo residuos, ¿sí? Cuando los residuos faltaron entre la Kemetz y la Aktara, está pasul. ¿Qué pasul? No el Kometz el Mizbeach, Comet sí, sino residuos, eso es lo que no se puede comer, como la opinión de Zeiri, que también es una opinión que se puede colocar el Comet, dice Zeiri, los residuos no se pueden porque, repito, ¿por qué? Porque él dice, Veanoteret, los residuos se pueden comer, pero no los residuos de los residuos, y si faltó un poquito ya son residuos del Comet y residuos de lo que faltó. Entonces no se puede comer en ese caso, y eso es lo que nos viene a enseñar el Pasuk. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén.